Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Una vez más en YouTube, mensajes breves de evangelización. Marcos R. Andino, número 87. Vamos a leer en San Juan 6, 3 versículos, verso 53, dice: Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida eterna en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Se imaginan que alguien, porque esto desemboca en una frase que podríamos definirla de esta manera: cómo se come y cómo se bebe el cuerpo y la sangre del Señor Jesús? Si alguien va y le pregunta eso, ¿qué hacemos? ¿Qué le contestamos? ¿Qué le respondemos? Porque lo que dice la Biblia es eso. Así que está bien claro, aparte, está muy bien claro. Primero, no tiene nada que ver con la cena del Señor, o con la Santa Cena, como quiera llamarla. Porque ahí dice el verso 54 que el que come y bebe del Señor Jesús, come su carne y bebe su sangre, tiene vida eterna. Y eso no es así, porque si no, a cualquiera que le diéramos un pedacito de pan y un sorbito de vino, ya tendría vida eterna, ¿no? Las condiciones para la vida eterna tienen que ver con el arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en el Señor Jesucristo. Tampoco tiene que ver con que el pan se transforma en la carne de Cristo y que el vino se transforma en la sangre de Cristo. Tampoco, las dos cosas están fuera de lugar en todos los sentidos. Así que entonces, entendiendo bien esto, debemos saber que al Señor en este momento, después lo pueden leer todo el capítulo 6, lo está siguiendo una multitud, entre ellos creyentes e incrédulos. Con los creyentes no había problema porque entre ellos estaban los discípulos de él, pero los incrédulos que no creían en él siempre murmurando, ¿no? Y ellos, su carta de presentación, ¿cuál era? Lo que siempre les decían al Señor: nosotros somos hijos de Abraham. En este caso, si nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como diciendo, estas son nuestras credenciales. Y en ti no vemos ninguna señal. Y eso que esta gente le seguían al Señor Jesucristo precisamente por los milagros que hacía, de todo tipo, miles de señales, ¿no? Y porque hacía la multiplicación de los panes, de los peces, y vaya a saber qué otras más hizo, le seguían de esa forma. Así que llega un momento que el Señor, oyendo y viendo los corazones, los para en seco y les dice lo siguiente. Dice: vuestros padres, debe hacer notar la diferencia. Dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto. El maná venía de Dios, ciertamente, pero igual se murieron. Igual se murieron. Y ahí es cuando entonces les dice: el que come mi carne vivirá para siempre. Se sorprendieron, ¿no? Y es acá cuando el Señor introduce estas palabras que leímos, que técnicamente se definen como analogía o metáfora, pero vamos a la palabra parábola, porque sé que todos, no importa quién nos esté escuchando, ya sabe lo que es, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que es una parábola. Y se las complica, porque la parábola, precisamente él mismo lo enseña, el Señor Jesús, tenía una característica doble. Aquel que no era sincero al ir a escucharla, no entendía nada. Y aquel que era sincero y creía en el Señor, entendía todo. Eso sucedía con las parábolas, sucedió siempre, y por eso hay gente que quiso tratar de aprender a predicar en parábolas y no pudo. Lo que podemos hacer los predicadores es algún ejemplo, ¿no?
alguna ilustración, sí, pero predicar en parábolas imposible, porque ese era un método exclusivo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando le dice esto, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, acá es cuando se les complica, le complica todo. De cierto les digo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Y ahí se armó el escándalo. ¿Por qué? Porque los judíos venían con una ley, ¿no?, antigua, desde el tiempo de Moisés. ¿Cuál era? Que no se podía tomar la sangre, comer la sangre. Ellos podían matar, había animales que se podían comer, otros que no, eso en el tiempo de Moisés. Después que cruzaron el Jordán, en la tierra prometida podían comer otros animales que antes estaban prohibidos, pero en todos los casos, en el desierto como en la tierra prometida, tenían que matar el animal, degollar, hacerle derramar su sangre para después comerlo. Tenían que comerlo sin sangre, no se podía comer sangre. Y además está el famoso versículo del capítulo 17 de Levítico que dice que el alma está en la sangre, la vida está en la sangre. Pero es muy importante que podamos entender qué quiere decir esto, ¿no? Está hablando tanto en Levítico como en el Nuevo Testamento, como acá el mismo Señor Jesucristo de sí mismo, de la parte material, no la inmaterial. Porque la parte material, por ejemplo, un árbol tiene sangre, ¿sí o no? ¿Cuál es la sangre? La savia. Cortemos una rama, dejémosla en el suelo, se seca y se muere. A un animal lo degollamos, se derrama la sangre, se muere. A un hombre, tenemos dos arterias principales, ¿no? Nos cortan ahí en minutos, nos morimos. Y el Señor Jesucristo, para poder morir, por eso Dios se hizo carne. Se hizo carne ¿para qué? Para poder ser una persona de carne y de sangre. Porque la carne, la sangre separada de la sangre, de la carne, es muerte. Repito, la sangre separada de la carne es muerte. Y eso es lo que había que entender. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo acá arriba de esta mesa un pedazo de pan y un vaso de agua, ¿no? Lo primero que tengo que creer es que no me va a hacer mal si lo como y lo bebo. ¿Vieron cómo le sucedía a los reyes antiguamente y también a los césares? Tenían a alguien que probaba primero los alimentos y las bebidas porque se vivían envenenando y se vivían matando de esa manera. Bueno, yo tengo una comida y una bebida, sea cual sea, ¿no? Primero tengo que creer de que me va a hacer bien eso. Pensemos ahora en el Señor Jesucristo, porque tampoco juntamos la bebida, sea Coca-Cola, sea agua, sea vino, sea lo que fuere, con la comida lo revolvemos todo y lo tomamos y comemos al mismo tiempo. ¿Qué hacemos? Comemos y bebemos por separado. ¿Nos damos cuenta que nosotros hacemos exactamente lo mismo, aunque en el estómago se junte todo? En segunda instancia, yo tengo que creer que lo que voy a ingerir, ¿no? Que lo tengo que ingerir, tengo que comer y tengo que beber. Si lo miro solamente, no me hace nada. Y una vez que comí y bebí, tengo que creer, por ejemplo, que si tenía hambre y sed, eso que comí y bebí me sació. Porque eso es justamente el Señor Jesucristo. ¿Por qué tengo que comer y beber de Él? Porque es la única manera de que yo tenga vida eterna. Pero tengo que aceptar el hecho. Me va a hacer bien. Tengo que hacerlo a través de la fe, y ahora vamos a decir cómo. Y tengo que creer que luego que comí y que bebí, me hizo bien. En todo sentido. Porque me dio vida eterna. Como dice acá el verso 54, que es el más importante del capítulo 6. Muy bien. Vamos al apóstol San Pablo. Porque el punto es el siguiente. No es que, a pesar de que el Jesucristo histórico, el Jesucristo de los milagros, el Jesucristo que caminaba en esta tierra, ¿no?
al que le seguía mucha gente y se convirtió mucha gente con él, y por él, y a través de él, ¿no? No tenemos que mirar al Jesús histórico para comer y beberlo. Tampoco tenemos que mirar al Jesucristo resucitado para comerlo y para beberlo. Ahora, el Jesucristo resucitado va a convertir gente, va a creer gente en él, por supuesto. Antes del milenio, antes de empezar el milenio, va a convertir a todos los judíos, son profecías estas, y a todos los gentiles. Los va a salvar el Cristo resucitado. Y a aquella gente que andaba con él en este tiempo y momento, lo salvó el Jesucristo, el Jesús caminante, histórico. Pero yo me tengo que salvar. Ahora, usted me puede decir, por ejemplo, pero el apóstol Pablo no se salvó acaso con el Jesucristo resucitado, camino a Damasco, 2 kilómetros antes de llegar. Sí, tiene razón. En el capítulo 9 está la historia. Dice, ¿qué haces, Pablo? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí es cuando Pablo se desploma a los pies del Señor y se entrega, ¿no? Pero ¿saben qué dice en el capítulo 20 o 22? Yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Ahí cambió la historia. ¿Por qué le dijo Jesús de Nazaret? ¿Acaso conocía Pablo, el apóstol Pablo, al Jesús histórico? Por supuesto que sí. Nótese que conoció a Esteban. Fue discípulo, ¿no? Cuando a Esteban lo mataron con piedra, él estaba ahí, le estaba teniendo la ropa, era un joven estudiante de la famosa escuela de Gamaliel. Gamaliel y Pablo, para que el Señor le diga así, yo soy Jesús de Nazaret, era porque lo reconocía como Jesús de Nazaret. Así que ellos dos fueron a mirar, como hizo Zaqueo una vez, no sé, subió a un árbol para ver a Jesús y luego se convirtió, porque el Señor Jesús fue a su casa. Ahora, Pablo y Gamaliel, ¿vieron a Jesús? Sí. ¿Estuvieron en la cruz del Calvario mirando al Señor Jesucristo derramar su sangre, separando su carne de su sangre? También. Ahí estaban ellos dos. Gamaliel es la prueba porque luego demuestra que es creyente. Aparte estaba José de Arimatea, Timoteo no, se me fue el nombre. Estaba el centurión, estaba el malhechor de la cruz. Toda esa gente se convirtió viendo y mirando como Gamaliel al Señor Jesucristo. ¿Haciendo qué? Separando la sangre de la carne. A través de los clavos, y llegado el último momento dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dijo también, consumado es, había terminado y acabado la obra que el Padre le dio para que hiciera, que tenía que ver con nuestra salvación, con nuestra redención, con el perdón de nuestros pecados, con la limpieza de nuestros pecados en la sangre de Cristo. Por eso yo ahora me salvo creyendo en Jesucristo, aceptando al Señor Jesucristo como mi Salvador personal, creyendo que las carnes separadas de la sangre, o sea, la muerte del Señor Jesucristo me da vida y vida eterna. Eso es lo que tengo que aceptar y me tengo que tirar a sus pies, como hizo el apóstol Pablo en aquella oportunidad, como hizo Tomás cuando lo vio. Señor mío y Dios mío, es lo que yo le tengo que decir. Si estos textos te pueden hacer bien, puedes estudiarlos mejor en tu casa, medítalos despacio, compártelo con familiares, amigos y miembros de tu propia iglesia. Gracias a Dios, esto está llegando a muchos lados. Hay muchos pastores que miran estos mensajes breves y lo retransmiten a muchos hermanos y a mucha gente que está en distintos lados. ¿Sabe a dónde está entrando ahora? Hasta la Villa 31. Gracias a un pastor de la zona está entrando este mensaje. También entra, aparte de las ciudades más importantes de Buenos Aires, en el norte de la República
y en el sur de la República. Dios mediante, el Señor les bendiga a todos. Será hasta la semana